El título de la palabra de esta mañana es el poder de maldecir. Diga conmigo, el poder de maldecir. Ahora, ¿será que nosotros podemos maldecir? ¿Qué podemos maldecir? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de esto? Pues mis amados, Jesús escogió a sus discípulos y les empezó a enseñar, a instruir en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos, cuando anduvieron con Jesús, nunca le dijeron a Jesús: mira, Jesús, enséñanos a sanar, yo quiero sanar. Tampoco le dijeron: Jesús, enséñanos a liberar, yo quiero echar fuera demonios. Tampoco le dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros, yo quiero multiplicar los panes y los peces, yo quiero hacerlo. Tampoco le dijeron: no, es que yo quiero escribir libros, enséñame a escribir los libros porque voy a escribir los evangelios. No. ¿Qué fue lo que los discípulos le pidieron a Jesús? Jesús, enséñanos a orar. Diga conmigo, Jesús, enséñanos a orar. Eso fue lo que le pidieron. ¿Por qué? Porque ellos podían ver el poder, la autoridad que salía de Jesús cuando oraba. Ellos podían ver que el secreto del ministerio y de la autoridad de Jesús eran los tiempos de oración a solas con el Padre. ¿A qué oraba Jesús? Jesús oraba en la madrugada, oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. Siempre había un buen momento para orar. ¿Por qué Jesús lo hacía? Porque para Él era importante la oración. Cuando tú tienes algo importante, le sacas tiempo. Cuando tú no ves que algo es importante, pues no tienes tiempo para eso. Pero en el nombre de Jesús, Dios está colocando en nosotros el querer como el hacer por su buena y por su divina voluntad. Bien, ahí inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca, que rompa la dureza de corazón, que quite todo velo de oscurantismo, Señor, que quite toda religiosidad en el nombre de Jesús. Toda tradición sea rota por el poder de la palabra y una luz del cielo venga a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Dios, y la presencia de Dios se manifieste en esta mañana con poder y seamos liberados, Señor, para liberar a otros y recibamos la luz que viene de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Jesús nos enseñó cómo orar. Y nuestras oraciones deben estar basadas con la palabra de Dios. Nuestras oraciones deben estar basadas en la palabra de Dios. Pero la verdad, y si tú eres veraz y yo soy veraz, a veces hacemos oraciones pidiendo lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere, ¿cierto? A veces cuando oramos expresamos enojo, expresamos ira, deseos egoístas o que a otro le vaya mal. ¿No es así? Si nos sinceramos con Dios, esa es la verdad. Ahora, ¿será que esa es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios quiere que oremos de esa manera? Ahora, la otra pregunta es: ¿por qué hay algunos salmos en la palabra de Dios en que el salmista expresa que Dios maldiga a las personas, que caiga juicio sobre las personas? ¿Cuántos han leído algún salmo de esos? ¿Cierto? Son impactantes. Ahora, estos salmos son conocidos como salmos imprecatorios. ¿Qué es eso de imprecatorios? ¿Qué es eso de imprecar? Imprecar significa proferir o declarar palabras de mal o sufrimiento contra alguien. Es decir, que cuando leamos un salmo de esos decimos: este es imprecatorio. Es decir, aquí hay algo, ¿cierto?, donde el salmista profiere, declara palabras del mal o sufrimiento contra alguien. Vamos a un ejemplo. Salmo 137, 8 y 9. Mira esto, dice: tú, Babilonia, serás destruida. Feliz el que te dé tu merecido por lo que nos ha hecho. Feliz el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. ¿Será que eso tú podrás decir de algún enemigo, por peor que sea? Que sus hijos, que sus nietos
alguien los estrelle y los mate contra las rocas, contra las peñas. Ahora la pregunta es, algunos dirán, ¿cómo es que este verso está en la palabra de Dios? ¿Podemos hacer estas oraciones? Mis amados, algunos dirán, si Dios es amor, ¿cómo entonces ha permitido que estas oraciones queden incluidas en la Biblia? ¿Por qué? Si Dios es amor, ¿por qué hay estas oraciones de mal y de juicio que los salmistas profieren contra otras? Es más, no solamente eso, sino que Job maldijo el día en que nació, maldijo la persona que lo recibió. ¿Por qué Dios permite que eso esté en la palabra de Dios? Primero, ¿por qué Dios lo permite? Para revelar el corazón del hombre, para revelar nuestro corazón, porque el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, que está inclinado al mal. Al hombre no hay que enseñarle a hacer el mal. Él viene en su naturaleza pecaminosa con eso. El corazón del hombre está inclinado al mal y Dios quiere revelar en su palabra el corazón de nosotros los hombres. Gracias a Dios, Dios ha tratado con nuestros corazones. Pero número dos, Dios ha permitido estos salmos para enseñar que Dios es justo y su justicia permanece para siempre. Dios es justo y su justicia permanece ¿por cuánto tiempo? Diga conmigo, para siempre. Dios permitió estos salmos en la Biblia, mis amados, para demostrar que Dios castiga el mal, pero que Él premia al que hace el bien. Dios castiga la maldad, pero premia al que hace el bien. Algunos creen que bajo la gracia la maldad ya no es castigada y que el bien ya no es premiado. Mis amados, si eso fuera así, eso sería totalmente injusto. Y ustedes saben que Dios es justo y ama la justicia. Ahora, mis amados, estamos bajo la gracia cuando vino Jesucristo. Él trajo su gracia sobre nosotros, dice, y que abundante gracia es sobre nosotros. Pero ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué significa la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Mis amados, la gracia de Jesucristo significa que el castigo que tú y yo merecíamos por nuestras acciones, por nuestras maldades, por nuestros pecados, todo ese castigo recayó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra. Ahora, mis amados, somos salvos por gracia. Nosotros no somos salvos, ni somos bendecidos, ni somos sanos, ni somos bautizados en el Espíritu Santo por nuestras obras, o por nuestro bien parecido, o por nuestro propio esfuerzo, sino por gracia. Ustedes y yo somos salvos, somos sanos, somos bendecidos, somos bautizados por el Espíritu Santo por gracia. Y como dijo Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he caminado más que todos ustedes, dijo Pablo, pero yo no, sino la gracia, el favor de Dios conmigo. Ahora, el hecho de que estemos bajo la gracia no significa que la justicia fue totalmente eliminada, que ya no hay la justicia. Escúchalo bien, la ley de la siembra y la cosecha sigue operando hoy. El gobierno de Dios sigue operando hoy. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hacer el mal sigue teniendo consecuencias negativas y hacer el bien sigue teniendo consecuencias positivas. Porque, mis amados, si las personas pudieran cometer acciones violentas, crímenes, vejámenes, perversidades,
y nunca pagan por las consecuencias de sus acciones, la conclusión sería: Dios no existe, o Dios le quedó grande a este mundo, o no tiene control de todo, o no es justo. Pero recuerden que Dios es justo y ama la justicia. Comprenda esto, recíbalo ahí en tu espíritu. Dios es misericordioso y su mayor deleite es amar y perdonar. Él se deleita en amar y perdonar porque su esencia es tener misericordia. Pero hay un punto en donde si la maldad de una persona no es castigada, o si la maldad de una nación o de una ciudad no es castigada, si no hay consecuencias para las personas que hacen las malas acciones, que hacen lo malo, entonces Dios estaría dando permiso para que todo el mundo haga lo malo. Y no es así, porque Dios está en control de su universo. Lo que es Dios, que dice la palabra, es que Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero todo lo que se hace en esta tierra tiene sus consecuencias. Ahora, mis amados, en los salmos, los salmistas le están diciendo a Dios que haga justicia. Que haga justicia, ¿sobre qué? Sobre la maldad de la gente. Pero también que Dios muestre que hay consecuencias para las acciones de las personas. Los juicios de Dios, las cosas que vienen duras, le muestra al impío que hay Dios. Y que Dios está en control de la creación, pero no solamente al impío, al tibio, al descarriado, al que conoce a Dios pero volvió atrás. A través de esas situaciones Dios le muestra que hay Dios y que Él sigue gobernando su creación. También en estos salmos imprecatorios podemos ver que Dios honra y bendiga a los que lo aman y lo obedecen. Vamos a ver uno. Salmo 83, 13 al 18. Salmo 83, 13 al 18 dice: Dios mío, haz que el violento se lo lleve como se lleve la paja. Dios mío, haz que el violento se lo lleve como se lleva a la paja. Persígolos con tus tormentas, espántalos con tus tempestades. Sé como las llamas de fuego que acaban con cerros y bosques. Dios mío, llénalos de vergüenza para que te reconozcan como Dios. Derrótalos para siempre, derrótalos y acaba con ellos. Así conocerán tu poder y sabrán que solo tú gobiernas sobre la tierra. Cómo la gente, el pecador y el ateo conoce que Dios gobierna. A través de los juicios de Dios, a través de los juicios que han venido o vienen sobre las acciones de las personas. El salmista está pidiendo que Dios haga justicia porque Dios es justo. Pero en otros salmos, como en el Salmo 137, donde fue inspirada esta canción Los ríos de la Babilonia, que cantaba este grupo Bonnie M, ahí está el salmista expresando, está diciendo: mire, que feliz sea aquel que coja a los hijitos de Babilonia y los estrelle contra las rocas. Ahora, ¿por qué el salmista está diciendo esto? Porque eso fue lo mismo que los babilonios hicieron con el pueblo de Israel. Cogían a los niños y los estrellaban contra las rocas. A las mujeres embarazadas le abrían los vientres. Cometieron toda clase de vejámenes contra el pueblo de Israel. Entonces el salmista está diciendo: lo mismo que ustedes nos hicieron, que otros los hagan a ellos. En otras palabras, lo que ellos sembraron, que tengan una cosecha. Y recuerde que la cosecha es más abundante que la siembra. Y un día vino el juicio de Dios sobre Babilonia y fue totalmente destruida. Ahora, mis amados, también estos salmos dicen que Dios favorezca a su pueblo, que las maldiciones que nuestros enemigos desean caigan sobre ellos. Y algunas personas
para que reconozcan a Dios, tienen que pasar por ciertas pruebas para que Dios cumpla su palabra. Algunas personas no conocerán a Dios si no tienen una situación difícil sobre sus vidas. Si algo no los sacude, será lo único que permitirá que ellos se acerquen a Dios. Mira lo que dice Génesis 12:3. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escúchelo esto. La gente tiene que saber, el impío tiene que saber que si la gente le hace bien al pueblo de Dios, al remanente, ellos serán bendecidos. La gente tiene que saber que si te tratan bien a ti, que si te favorecen, ellos también serán tratados bien y serán favorecidos. Pero también la gente debe saber que si nos tratan mal, que si nos humillan, que si se levantan contra los ungidos de Dios, también ellos recaerá sobre ellos juicio de Dios. Porque Dios bendecirá a los que nos bendijeren, pero maldecirá a los que nos maldijeren, dice la palabra de Dios. Y la gente tiene que saber esto, que como pueblo de Dios tenemos una cobertura especial, que Dios nos guarda y que Dios nos cuida. Mira lo que dice el Salmo 109, del 9 al 15, está hablando David. Y mira lo que está diciendo David: que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa. ¿Qué infiere esto? Que el hombrecito se muera. Que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa, que anden sus hijos vagando y mendigando. Si estuviera este salmo en este tiempo, diría que vivan sacando, que viven sus hijos vagando y sacando la comida de la basura, que anden rebuscando entre las ruinas, que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saquee sus posesiones, que nadie les extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación, que recuerde el Señor la iniquidad de su padre y no se olvide del pecado de su madre, que no les quite el Señor la vista de encima y que borre de la tierra su memoria, que Dios los tenga ahí, ojo pelado, para castigar cualquier cosa que hayan, que así les pague el Señor a sus acusadores, a los que me calumnian. ¿Qué es lo que está haciendo David? Simplemente está diciendo: esos que me calumnian, esos que me desean el mal, que no se vea en mí, sino que se vea en ellos. En otras palabras, David está diciendo: lo que ellos están sembrando, que lo recojan ellos y que tengan una cosecha abundante. David pronuncia todo lo que sus enemigos habían pronunciado contra él. Ahora, los salmistas no están deseando vengarse de sus enemigos, sino que están clamando justicia, sino están clamando que Dios obre, sino están pidiendo que Dios haga sobre ellos lo mismo que ellos hicieron con ellos, que Dios le devuelva lo mismo que ellos han hecho con Israel, que Dios honre a su pueblo por encima de los enemigos. Y están clamando que el nombre de Jesucristo sea conocido entre las naciones, sea conocido en medio de su pueblo. Ahora, una de las cosas, porque no solamente el juicio es sobre una persona, sobre una nación. Y estaba escuchando una conferencia de Yokon Keiji, este japonés que vive en Colombia, o medio japonés, medio colombiano. Y él está hablando de su país. Y dice: cuando Estados Unidos lanzó la bomba sobre Nagasaki, sobre Hiroshima, y la destruyó, ¿sabe por qué? Porque estábamos pagando lo que nosotros habíamos hecho con otras ciudades. Él estaba reconociendo que lo que estaba recibiendo Japón era
lo mismo que ellos habían hecho con China, con Corea, con otros lugares, llegaban y arrasaban. Y esos japoneses eran terribles, eran despiadados, eran crueles. Y ahora el castigo de Dios viene de esa manera, porque todo lo que se siembra, se cosecha. Todo lo que una persona siembra, cosecha. Todo lo que una nación siembra, cosecha. Ahora, entremos en materia. ¿Cuál debe ser nuestra reacción y nuestra oración? Por ejemplo, después de haber sido haber tenido injusticia, o en medio del dolor o de la persecución, ¿cómo debemos orar en medio de la injusticia, en medio del dolor, en medio de la persecución, o en medio de la traición o de la infamia? ¿Cuál debe ser nuestra reacción y nuestra oración? Cuando hemos sido víctimas de robo, cuando hemos sido víctimas de atraco, o de ver el abuso de un niño, o de ser calumniado, o de haber sufrido la destrucción de un lugar porque una persona lo destruyó. ¿Cómo debemos orar? Si un momento en ese instante una persona está dolida, tiene dolor en su corazón, está angustiada, pues mis amados, debemos expresar lo que realmente estamos sintiendo. Eso fue lo que hicieron los salmistas y aún lo hizo el mismo Job. Ellos expresaban lo que estaban sintiendo en su corazón, pero se lo estaban expresando a Dios. Y aunque esos sentimientos de venganza sean reales y contrarios a la voluntad de Dios, pero lo estamos sintiendo y debemos confesarlos delante de Dios. ¿Por qué? Porque es mejor reconocerlos en secreto, en la intimidad con Dios, en comunión con el Señor, y no mantenerlos enterrados ahí. Decirle: Señor, yo estoy sintiendo esto. Porque si los mantenemos enterrados, si no los confesamos, puede que salgan en el momento menos pensado, cuando no conviene, o puede hacerle daño a muchas personas, si los dejamos que afloren y no los confesamos delante de Dios. Por eso debemos sacar esos sentimientos de dolor, de venganza, de odio, y confesarlos a Dios. Pero ahí no termina la oración. Lo siguiente es pedirle a Dios que nos sane esos sentimientos, que el Señor sane nuestras heridas, pero que también que nos dé amor por esos enemigos que nos han hecho daño, que nos dé amor por aquellos que nos han calumniado, para que podamos cumplir lo que Jesús pidió. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús pidió? Mateo capítulo 5, verso 45 al 48. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren lo que está pidiendo Jesús. Dice: amen a vuestros enemigos, bendigan a los que te maldicen, háganle bien a los que te aborrecen, y oren por los que te ultrajan y te persiguen. Eso es muy fácil, la teoría, pero ponerlo en práctica no es. Pero Jesús nos da una gran razón para hacerlo. Dice: para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Si tú quieres ser un hijo de Dios, tienes que aprender a perdonar, a amar a tus enemigos. Porque para eso es que Jesús nos pide que lo hagamos. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, y nos muestra el amor del Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, y hace que la tierra produzca comida para buenos y para malos, para asesinos y para personas honradas. Ese es el amor de Dios. Por eso Jesús nos dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que te maldicen, hágale bien a los que te aborrecen, y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora sigue diciendo:
Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es decir, no hay mucho amar al que nos ama. ¿No hacen así también los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Como la dona que estamos aprendiendo esta semana. ¿La recuerdan? ¿Qué dice esta dona? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de falta de perdón, de estar maldiciendo a la gente, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tú puedes amar a Dios, pero si no tienes temor de Dios, no te sirve de mucho. Y a veces no podemos entender, porque tu cónyuge te puede amar y te puede querer mucho y darte besitos, pero si no responde por ti, si no trabaja y si no trae para la casa, no sirve de mucho. Mis amados, por eso Dios quiere que lo hagamos. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo perfeccionamos esa santidad? ¿Cómo sometemos la carne? Teniendo un temor reverente y un respeto reverente, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, también en esa oración, después de confesar nuestro dolor, después de pedir a Dios que nos dé amor por nuestros enemigos, tenemos que expresarle gratitud a Dios por nuestro dolor, por lo que estamos sintiendo. Eso es lo que se llama sacrificio de alabanza. Que aún con nuestro dolor, aún con nuestras lágrimas en nuestros ojos, decimos: Señor, te alabamos, te adoramos, porque solamente tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos si solamente tú eres el camino? Y ahí en ese tiempo, aún con ese dolor, con lágrimas en nuestros ojos, ofrecemos alabanza y adoración a nuestro Dios. Esto es lo que llamamos sacrificio de alabanza. Ahora, la pregunta es: ¿podemos desearle el mal a nuestros enemigos? Por ahí había una canción vieja, bien vieja, más allá de la vieja guardia, imagínense, que dice: ojalá que lo coja un carro, que lo mate un tren. Una canción vieja, y yo la recuerdo todavía cuando era niño, escuchaba eso. Ahora la pregunta es: ¿podemos desearle mal a nuestros enemigos? Mis amados, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no. Y si Jesús dijo que no, yo lo creo. Y por ahí, como dicen, alguien hecho está. No podemos desearle mal a nuestros enemigos. Ahora, ¿por qué? Si tenemos tantas ganas, ¿no? Ay, a veces unas ganas, lo que me hizo, cómo me humilló, cómo me humilló. Ay, es que tengo unas ganas, mire lo que nos hizo. ¿Sabe por qué? Primero, porque no es necesario. Tú no necesitas maldecir a alguien para que le vaya mal. Si ha hecho algo malo contigo, ¿por qué? Porque recuerde que Dios nos prometió que Él bendeciría a los que nos bendicen y maldeciría a los que nos maldicen. Tú no necesitas hacerlo, porque ya está escrito que así sucederá. Todo el que se levante contra ti, que haga mal contra ti, que te quiera injuriar, ya tiene su castigo de parte de Dios, porque Dios lo dice en su palabra. Ahora, recuerda, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, número 2, ¿por qué más no debemos maldecir a nuestros enemigos? Porque la venganza solo le pertenece a Dios. Dios se reserva el derecho de admisión, como dicen por ahí. Eso solo es mío. Dice la palabra que mía es la venganza. Romanos 12:19 dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir,
no nos toca a nosotros vengarnos. La venganza es de Dios. Dios venga a sus hijos. Dios venga. El mal que hacen a su pueblo y a su remanente, Él lo hace. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros creemos que es ya y no. Deje pasar un tiempo, deje pasar los años y observe cómo está esa persona. Observe lo que le está sucediendo y va a ver que realmente Dios venga los agravios de su pueblo, que la palabra de Dios se cumple. Ahora, mis amados, pero Jesús le dijo a sus discípulos que sí podíamos usar la autoridad y les dio un ejemplo, ¿cierto? Los ejemplos son buenos, porque a veces necesitamos palitos, plastilinas para aprender, porque somos duros de servir para entender. Y entonces Jesús les hace un ejemplo gráfico y dice que él un día iba caminando, iba de Betania para Jerusalén y tuvo hambre y vio una higuera y se acercó a la higuera y dice que solamente tenía hojas, no tenía fruto, y dice la palabra que Dios maldijo la higuera, dijo: nunca nadie más coma fruto de ti. Pero Marcos dice, pero no era tiempo de ¿qué? De higos. Vamos a la palabra. Marcos 11, 12 al 14, dice así la palabra. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bien. Y hasta ahí quedó. ¿Le pasó algo a la higuera en ese día? No, nada. La higuera seguía ahí, estaba ahí. Pero al otro día de regreso dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, es decir, estaba muerta totalmente. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no durare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mis amados, Jesús les hace una demostración de poder y de autoridad que Dios ha concedido a su pueblo. Le dice: mire lo de la higuera. Y le dice: mire, hijos míos, lo de la higuera es pan comido. Eso no es nada. Yo maldije la higuera y ustedes pueden hacer lo mismo. Y dice aquí: entonces Jesús le dijo: tengan fe. Diga, para maldecir hay que tener fe. ¿No es así? Jesús maldijo la higuera. Para maldecir hay que tener fe. ¿Cuánto más para bendecir? ¿Cuánto más para bendecir? Para maldecir hay que tener fe. Jesús le dijo: tengan fe, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, mis amados, el requisito para pronunciar una maldición y que se realice lo declarado es, primero, tener fe. Hay que tener fe para maldecir y que la maldición se cumpla, porque eso es lo que Jesús le está diciendo. Primero, tengan fe. Ahora, ¿cómo viene la fe a nuestra vida? La fe viene por el oír el rema de la palabra de Dios. En esta mañana, ahí tú escuchando la palabra, está siendo impartido de fe. Porque tanto para maldecir como para bendecir hay que tener fe. Y dice aquí que el otro requisito es, además de tener fe, si creyeres en tu corazón
no dudando. Ahora, ¿qué es lo que hace que produzca la duda en las personas? ¿Qué es lo que nos hace dudar? Cuando nosotros desconocemos la persona. Cuando tú no conoces bien la persona, tu duda, ¿será que vendrá? ¿Será que cumplirá? ¿Será que lo hará? Pero cuando tú la conoces, tú sabes quién es, entonces no tienes nada de duda. Porque si aquel que no escatimó a su propio Hijo y lo dio para que muriera por nosotros, ¿cuánto no nos dará? ¿Cuánto no nos cumplirá las promesas que nos hizo? Mis amados, para poder maldecir y que se cumpla, y para poder bendecir y que se cumpla, hay que tener fe, hay que estar lleno de la palabra, hay que vivir en la palabra. Pero también hay que conocer a Dios, conocer la persona del Espíritu Santo, ser amigo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ejecuta la tarea. Por eso dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana la intercesión que tenían las personas que interceden y que son columnas de esta casa orando, una de las peticiones era la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que ejecuta la tarea. Ahora la pregunta es, Jesús le dijo, lo de maldecir es pan comido. Ustedes lo pueden hacer. Solamente tengan fe y no duden. Ahora la pregunta, si Jesús nos dijo, no maldiga a vuestros enemigos, entonces, ¿qué es lo que podemos maldecir? Porque alguno dirá, uy, yo estoy que me maldigo. Pues no se va a quedar con las ganas. Lo va a poder hacer con autoridad, porque tú eres un hombre, una mujer de fe, y porque no dudas, porque conoces al Señor y lo tienes en tu corazón. ¿Qué es lo que podemos maldecir? Mis amados, para que podamos entender, vamos a dar un ejemplo, porque este es el amor de Dios. Yo tenía esta palabra en mi corazón, pero el domingo fui a visitar a alguien y me dio un testimonio que me impactó y dije, Señor, lo que necesitaba para que este servidor y esta casa sean bendecidas y entiendan el poder que tenemos para maldecir. Esta persona dice que cuando tenía 10 años, ya es una persona que tiene 60 años, pero cuando tenía 10 años, 10, 11 años, le empezó un dolor de cabeza, una migraña. 3, 4 veces a la semana tenía dolor de cabeza. Los padres no conocían del Señor y la llevaron al médico, al brujo, al hechicero, al curandero, al rezandero, donde quiera que iba, le escuchaban allá, le llevaban y nada pasaba. Antes, con el tiempo, esa migraña se aumentaba. Ya esta persona se casó, tuvo una hija, ya la niña tenía 10 años y la migraña 30 años, 35 años seguía. Y un día esta mujer se sinceró con Dios. Un día esta mujer dijo, hablé con Dios y fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios audible en mi ser. Y dice que le dijo, Señor, ya no quiero seguir viviendo. No vale la pena seguir viviendo. De los 7 días de la semana, 5 vivo con migraña, me da dolor de cabeza, veo rojo, me da vómito, a veces me da diarrea, se me daña el día, no puedo hacer nada. Y entonces le dijo, Señor, ya no puedo más, no quiero seguir viviendo, porque tú no me sanas. Y dice que escuchó la voz audible de Dios y que le dijo, no, es que yo no te puedo sanar. ¿Cómo así que no me puedes sanar? Dice, no, es que tú vives diciendo bendita migraña, bendita migraña. Y donde te iba que es que tengo una bendita migraña. Y esa bendita migraña, tú vives bendiciendo tu migraña y tu dolor de cabeza. Por eso no te la puedo quitar.
Como algunos viven bendiciendo la enfermedad que tienen o el problema del marido. Por eso Dios no puede obrar. Y entonces dice aquella mujer que le preguntó: Señor, entonces ¿qué hago? Le dice: haz lo mismo que yo hice con la higuera. Y entonces, como conocía de Dios, pero fue a la palabra y dijo: Señor, tú maldijiste la higuera. Eureka, lo he encontrado. Ya no más bendito dolor de cabeza, sino de aquí adelante es maldita migraña, maldito dolor de cabeza. Y dice que en ese momento empezó una lucha, empezó una guerra ahí. Te maldigo migraña, te maldigo dolor de cabeza. Hasta este día estás conmigo. Y dice que la migraña se le fue. Pero al mes volvió. Y dice que fue tan fuerte que ella vomitaba, que ella tuvo diarrea, sudaba frío y fue al baño y se tiró al piso y te revolcaba. La niña que tenía 10 años, al verla: mamá, ¿qué hago? Y dijo: no, déjeme sola, porque esto es un problema entre yo y esta maldita migraña. Y entonces dijo: hasta este día, maldita migraña, estarás en mi cabeza, porque hoy te he hecho de mí y nunca más volverás. Y dice que de ahí en adelante nunca más le volvió la maldita migraña. Entonces, para aquellos que tienen ganas de maldecir, sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Sí podemos maldecir. ¿Pero qué podemos maldecir? Mis amados, podemos maldecir las obras de las tinieblas, los espíritus inmundos que operan en las personas. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, maldígalas, denúncielas, censúrelas, échalas fuera en el nombre de Jesús. Mis amados, por eso hay una buena noticia para ti. No maldigas a tu hijo. Maldiga el espíritu de drogadicción que está en él. No maldigas a tu hija. Maldiga el espíritu de perversión, de sodomía que está en ella, en el nombre de Jesús. No maldigas a tu cónyuge, a tu familia que no quiere buscar de Dios. Maldiga el espíritu del anticristo y échalo fuera en el nombre de Jesús. No maldiga los ladrones, maldiga el espíritu de robo, de atraco que se levanta. Entonces, mis amados, hay un poder en maldecir, pero para maldecir se necesita ¿qué? Tener fe y no dudar. Dice: si tienen fe y no dudan, creen en su corazón y pueden decir a este monte: quítate y échate en el mar, y será hecho. Entonces, mis amados, de aquí en adelante tu oración y tu forma de pensar tiene que cambiar, porque algunos se acostumbraron a la enfermedad. Alguna vez escuchaba a una mujer que tenía cáncer. La estaban entrevistando por la radio y decía: no, yo tengo cáncer hace 4 años. Y le dije al cáncer: cáncer, no se meta conmigo. Vivamos juntos aquí. Usted vive conmigo, yo lo dejo vivir, pero usted tampoco se meta conmigo. No, ahí Dios no puede obrar. Dice Dios: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas en el nombre poderoso del Señor Jesús. ¿Qué migraña tienes de hace tiempo que no has podido zafarte? ¿Qué problema tienes con tu cónyuge, con tus hijos que no han sido liberados? ¿Qué situación tienes con tu marido, con tu mujer? Por eso no maldigas a tu mujer o marido. Maldiga el espíritu de testarudez, de necedad, de incredulidad. Maldiga el espíritu del anticristo, lo maldiga en el nombre de Jesús, que lo suelte. Y que la luz de Cristo alumbre sus corazones. Y vamos a ver la victoria poderosa en nuestra vida. Porque tenemos autoridad. Porque recuerda, Jesús le dijo: lo de la maldición de la higuera, eso es pan comido. Eso es pan comido. Eso es facilito. Porque si ustedes tienen fe y creen en su corazón y no dudan, cosas mayores harán que estas. Aleluya. Por eso Jesús nos dijo que cosas mayores haríamos que Él.